este proceso deben ser presentados antecedentes clínicos, los cuales corresponden a la especie de destino o subcategoría, indicaciones de uso, que deben estar respaldadas con antecedentes clínicos para productos nuevos o asimilados a uno previamente registrado para similares, dosis, la que se expresa por principio activo por kilogramo o producto por kilogramo, la frecuencia y duración por especies, vías de administración, modo de empleo, recomendación de uso, contraindicaciones, efectos no deseados y reacciones adversas, indicando frecuencia, especies donde puede ocurrir y medidas a tomar, advertencias y precauciones especiales de uso, indicando el uso eficaz y seguro del producto. Otros antecedentes clínicos a presentar corresponde el uso durante preñez, lactancia y postura y en animales reproductores. La interacción con otros productos farmacéuticos que son administrados de forma concomitante. Sobredosis. Periodo de resguardo que corresponde al periodo de depuración de la droga para especies de abasto. Precauciones especiales para el operador. Si corresponde debe indicar el uso de elementos de protección personal y etiqueta de veneno. Antecedentes farmacéuticos. Corresponden a incompatibilidades físicas o químicas con otros productos. Periodo de eficacia. Si se administra con alimento, agregar la frase utilizar inmediatamente una vez preparado y utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante para multidosis sin estudio. Otros antecedentes farmacéuticos a informar corresponden a la condición de almacenamiento. Se debe indicar condición de luz, de humedad y los rangos de temperatura ambiente, entre 15 a 30 grados Celsius, refrigerado sin congelar, 2 a 8 grados Celsius, y congelado, menor a 0. Descripción de los envases, indicando naturaleza, composición y presencia de accesorios. Precauciones para la disposición final. Mayores antecedentes a presentar corresponden a los farmacológicos, como mecanismo de acción y resistencia avalada con estudios clínicos, antecedentes farmacocinéticos, ambientales, condición de venta, nombre y dirección del fabricante, distribuidor y operadores. En cuanto a la calidad del producto, se debe informar la fórmula cual y cuantitativa completa, indicando activos y excipientes, además de su respectiva referencia en farmacopea, especificaciones de producto terminado, especificaciones de principios activos y excipientes, metodologías analíticas de principios activos y excipientes, proceso de manufactura y estudio de estabilidad. Los antecedentes referidos a seguridad y residuos corresponden a toxicológicos, seguridad del manipulador, periodo de resguardo si corresponde y riesgo ambiental. También se deben presentar estudios de eficacia, que al igual que los de seguridad y residuos, estos deben presentarse como antecedentes en procedimientos de productos nuevos y biológicos. Por lo general, corresponden a estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos y de resistencia a las especies de destino a las dosis indicadas o pretendidas a registrar, además de estudios clínicos que sustenten las indicaciones a registrar. Como en todo producto sanitario, deben presentarse rotulados de envase. En este caso, para el secundario corresponde indicar la denominación del producto, el contenido del envase, la composición, la especie de destino y subcategoría, indicaciones de usos, dosis, vía de administración y modo de empleo, advertencias, interacciones y precauciones especiales de uso, contraindicaciones, si corresponde agregar las frases no administrar en hembras preñadas, no administrar en hembras en lactancia, no administrar en aves de postura o no administrar en animales reproductores. Además, se debe indicar las precauciones para el operador, las condiciones de almacenamiento, precauciones especiales para la disposición final del producto incluido su envase primario, datos del fabricante, distribuidor y todos quienes operan, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, lote, condición de venta, condición de almacenamiento, leyenda, uso veterinario, sigla, registro, SAC, número. Si corresponde añadir la palabra y símbolo de veneno,
si corresponde periodo de resguardo. Como mínimo, el rotulado del envase primario deberá contener denominación, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, lote y sigla registro SAC número. Se debe adjuntar el rótulo aprobado en el país de origen. El capítulo 4 se refiere al registro de plaguicidas de uso agrícola. En él se detallará el procedimiento de registro, la resolución de autorización, autorización de productos fitosanitarios y rótulos. El marco regulatorio de estos productos sanitarios se encuentra delimitado en la Resolución número 3670 de 1999. La autoridad competente corresponde a la División de Protección Agrícola del Servicio Agrícola y Ganadero. Son definidos como cualquier compuesto químico, orgánico o inorgánico o sustancia natural que se utilice para combatir malezas, enfermedades o plagas potencialmente capaces de causar perjuicios en organismos u objetos. Se entenderá cada producto formulado y las sustancias activas con las que se formulan con actitudes insecticidas, acaricidas, nematicidas, molusquicidas, rodenticidas, entre otros. El proceso tiene una duración de 6 meses, el cual, justificado la complejidad de los antecedentes presentados, puede extenderse 3 meses más. En el primer mes del proceso, el SAC deberá evaluar la admisibilidad de los documentos presentados. De existir observaciones, el interesado tendrá 60 días para presentar los nuevos antecedentes, debiendo presentar los siguientes documentos, datos y antecedentes: certificado de libre venta, licencia, contrato de control de calidad, distribución, almacenamiento, acondicionamiento u otra operación necesaria para comercializar el producto en Chile, etiquetas, folletos y rótulos, estudios extranjeros sobre eficacia. Además, se deberá presentar la fórmula cual y cuantitativa, propiedades físicas y químicas, monografía, metodología y especificaciones de los activos del plaguicida y del producto terminado, estudios locales o extranjeros de aptitud, efectos sobre el organismo plaga, modo de acción, ámbito de aplicación, resistencia y organismos nocivos, estudios sobre residuos en productos tratados. Corresponde a un estudio de residualidad, donde se identifican los productos de degradación y metabolitos, hoja de datos de seguridad, estudios toxicológicos para exposición crónica y aguda, estudios ecotoxicológicos, estudios ambientales, propiedades físicas y químicas relacionadas con el uso, indicar las metodologías como las de OCDE, EEC, FI, FRA u otras. Además de datos sobre la aplicación, respaldado con los estudios de efectividad, manejo de plaguicidas y datos de los envases. Además, se debe realizar un estudio sobre la plaga en Chile, presentando al SAC lo siguiente para obtener la autorización: protocolo de ensayo, responsable ante el SAC y facilitar acceso a fiscalizadores, procedimientos operativos estándar de bioseguridad y material vegetal de los hospederos requeridos. Una vez obtenida la autorización, se procede a realizar el estudio en una estación experimental aprobada por el SAC. Para obtener esta resolución se deben presentar los siguientes documentos: formulario FRIS-AMPA001, solicitud de ingreso de muestra de plaguicida para experimentación, monografía del producto según formato del SAC, monografía de muestra de plaguicida para uso experimental, protocolo de ensayo según formato del SAC. Es un protocolo de muestra de plaguicida para uso experimental, el cual debe ser presentado a la División de Protección Agrícola y Forestal, hoja de datos de seguridad, certificado de convenio de trabajo emitido por la estación experimental, procedimientos operativos estándar, manual de bioseguridad y memoria descriptiva de la instalación, currículum del especialista. Los antecedentes a presentar son la descripción de la técnica de identificación del material biológico utilizado en los ensayos, de manera de asegurar que se trate de la plaga objetivo, y el lugar y método de colecta de las larvas,
medidas de resguardo para el transporte del material colectado en caso de que sean ensayos in vitro. Para ingresar el producto a Chile, se debe tramitar el certificado de destinación aduanera respectivo. En cuanto a la estación experimental, esta debe contar con la autorización de ensayo, además de protocolo de ensayo, responsable ante el SAC y facilitar acceso a fiscalizadores, procedimiento operativo estándar de bioseguridad y material vegetal de los hospederos requeridos. De productos fitosanitarios para plagas cuarentenarias bajo control oficial. Una plaga cuarentenaria corresponde a una plaga de importancia económica potencial para el área en peligro, aun cuando la plaga no esté presente o si está presente no está extendida y se encuentra bajo control oficial. Para solicitar esta autorización se debe presentar monografía, estudios relacionados nacionales e internacionales, selección de estación experimental, autorización del protocolo de estudio, autorizar el uso experimental del plaguicida y contar con un investigador. Si el informe es favorable, el SAC emite una resolución para incorporar el plaguicida a la lista oficial de plaguicidas para control de plagas cuarentenarias sujetas a control oficial. En cuanto a los rótulos, estos deben estar en español y contener la siguiente información: nombre comercial, clase de uso o aptitud, nombre y código del tipo de formulación de acuerdo a la resolución correspondiente del servicio, frase que resuma el uso a la que se destina y las características del producto, composición del producto indicando los nombres comunes y químicos de cada sustancia activa, el contenido de cada sustancia activa pura expresada en porcentaje de peso-peso para formulaciones sólidas y en porcentaje de peso-volumen para formulaciones líquidas, y el contenido total de auxiliares de formulación y sustancias acompañantes expresada en porcentaje de peso-peso para sólidos y en porcentaje peso-volumen para formulaciones líquidas, o en cantidades suficientes para completar el total. Además, debe indicar el número de autorización, el número de lote o partida, la fecha de vencimiento en mes y año, nombre y dirección del fabricante o formulador y del importador, contenido en volumen para productos líquidos y en peso neto para productos en forma sólida, expresada en unidades del sistema métrico decimal, indicación de peligrosidad, inflamable, corrosivo o explosivo, la frase "lea atentamente la etiqueta" y el folleto adjunto antes de usar el producto. Recomendaciones de uso. En esta sección se deben indicar las instrucciones de uso, equipos, elementos de protección personal, dosis, entre otros. Por último, se debe indicar las precauciones y advertencias, indicando el grupo químico al que pertenece, elementos de protección personal, síntomas de intoxicación, advertencias y las siguientes frases: mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. En caso de intoxicación, mostrar la etiqueta, el folleto o el envase al personal de salud. Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua. La etiqueta deberá presentar en su parte inferior una franja de color de una altura mínima del 15% de la altura de la etiqueta, la que incluirá el símbolo y la palabra correspondiente a la clase de peligrosidad según la clasificación toxicológica de la OMS. Asimismo, deberá incluir los pictogramas.